ha prestado en el día de hoy su presencia y va a prestar su voz para hablarles acerca de San Juez. Yo voy a tener un diálogo con él. Pues realmente él habla más que yo, entonces el diálogo va a ser muy nutrido. Y quiero, pues yo como les estaba diciendo ahorita en el salón, Frank es economista, también es una persona que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a hacer lo que nosotros no hacemos, y es preocuparnos por ese pasado que nos llega en un muy buen momento, pero que lo dejamos ir. Y es que cuando el ser humano se olvida de dónde viene, es cuando empiezan a cometer errores, empieza a perder la identidad que trae. Y Frank ha preparado durante muchos años el tema de Sampues. Tiene un grupo en Facebook que se llama Sampuesanos Conectados con Facebook, buscando a todos los sampuesanos del mundo. Y lo tenemos aquí porque prácticamente yo lo considero, yo le digo a él, yo lo considero un historiador que se ha dedicado a trabajar desde la fotografía, desde los libros, lo que se ha escrito, lo que no se ha escrito, los abuelos, el rescate patrimonial, material e inmaterial de los Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hay un auditorio nutrido de jovencitas, más que todo. Eso implica que van a estar más atentas y van a ser más silenciosas, entonces son un poco más habladores. Entonces, eso garantiza que van a estar atentos a lo que se dice. Sí. Bueno, después de la introducción de la que hizo Alejandra, quiero enfatizar un poco en que ella dice que soy economista, y muchas personas creen que los economistas se forman para gerenciar un banco o para dirigir una empresa, pero no es así, porque la economía es una ciencia social, y para poder gerenciar un banco o dirigir una empresa usted necesariamente debe conocer la conducta del consumidor, y para conocer la conducta del consumidor realmente tenemos que remitirnos a el tema de la evolución del pensamiento, y eso nos lleva directamente a la historia. Y la conducta del consumidor va implícita a la cultura del consumo, y eso también nos lleva precisamente a comprender las conductas de las personas y poder definir unas políticas si eres gerente, y definir también unos derroteros si eres director de una empresa. Bueno, luego de esto que dije, quiero agradecer a la invitación que me hacen las profes Eliana y María Alejandra al departamento de la Facultad de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, por haberme invitado. Realmente siempre considero un privilegio estar en auditorios como este, porque más que hablar con ustedes, yo me nutro del conocimiento que ustedes, a partir de la conversación que tengamos, vamos a tener, y eso pues lo considero un privilegio. Siempre que se habla del tema de la historia o de la cultura, y cuando más motivado me siento porque voy a hablar es de mi pueblo, de donde yo soy, de donde crecí, de donde logré nutrirme de tantas cosas que me hicieron lo que ahora soy. Eso me motiva más a querer concentrarme en la conversación. Y como es una tertulia, le decía yo a un amigo ahora hace un rato, utilizando una frase que dijo García Márquez: yo no vine a hacer un monólogo, yo vine a conversar con ustedes, donde ustedes son los que tienen la palabra. Yo haré una breve introducción, y a partir de eso, con la ayuda de mi amiga Aleja, vamos a generar una conversación, porque para mí no tiene mucho sentido venir a hablar de un tema que de pronto ustedes poco conocen, sin que ustedes también aporten para retroalimentarnos. ¿Hay alguien de San Juez acá? ¿Alguien conoce San Juez? Levanten la mano sin timidez. ¿Y qué les gusta de San Juez? Aparte de que conocen que es el sombrero volteado, ¿cierto? Y las... Helado coquito. Muy bien. ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Cuál es tu sabor favorito?
Son la innovación que le agregaron. Perfecto. Bueno, mire, más que decirles más que hablarles o comentarles de una reseña de Sampués, lo que más me interesa con ustedes no son precisamente fechas o hechos o personajes, sino todo ese proceso que llevó a la consolidación de un territorio a partir de los elementos identitarios que nos hacen distintos de los otros territorios. Y eso corresponde precisamente a un proceso, a todas unas dinámicas socioculturales que no solo definieron un gentilicio o el hecho de ser sampuesano, no, aportaron desde las distintas épocas a un proceso de consolidación de nación, de consolidación de la región, del territorio local y de la nación. Eso es lo que hace que los pueblos trasciendan y eso es lo que hace que nosotros como individuos también, de acuerdo a nuestras dinámicas, logremos trascender en nuestras actividades. Sampués es un pueblo de origen prehispánico, es decir, a la llegada de los conquistadores europeos ya existía un asentamiento humano ahí. Y eso se puede interpretar, de acuerdo a lo que somos ahora, que existe una apropiación del territorio. Pero para apropiarse del territorio necesariamente hay que comprender que las costumbres estaban ahí dadas. El maíz, por ejemplo. El maíz es el producto que se relaciona invariablemente con la etnia zenú. Y no es casualidad entonces que siendo los antepasados nuestros, están pues pertenecientes a la etnia fin zenú, Sampués sea el mayor productor de bollos. Eso indica algo. Es decir, hubo una apropiación del territorio, de las costumbres, y 500 años después, Sampués es el territorio que más bollos produce en su país. Y tiene diferentes variaciones. Con distintas variedades. Pero la que más se vende es el bollo limpio, a base de maíz. Entonces, ¿saben? Especulen por un momento. ¿Cuántos bollos? Sampués tiene casi 50.000 habitantes. ¿Cuántos bollos creen ustedes que producen Sampués? Ya. Especulen por un momento y no teman en decir una cifra. No importa, digan qué cifra. ¿A usted no le gusta el bollo? Ustedes acompañan un bollo con una pechuga asada, sí, una pechuga asada, con un lomito, con queso, y solo con café. Después producen 35.000 bollos diarios. Sal. Sin incluir lo que se consume. Es casi una producción cascada. Eso es derivado de todo lo que nos antecede. Asimismo, Sampués es el mayor productor de artesanías. ¿En qué se destacaban los zenúes? Los indígenas zenúes eran grandes manufactureros. ¿Y qué se hace en Sampués? Se trabaja la madera, se trabaja la canifleña, el hilo y la marroquinería, el trabajo en cuero. Entonces eso es una muestra de cómo la parte cultural, histórica y el arraigo de la idiosincrasia y las costumbres nos define y nos genera identidad y nos diferencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como hablo de Sampués, así son el resto del territorio. ¿Quiénes no son de aquí de Sincelejo? Un gran número de estudiantes. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? Ayapel. Ayapel. ¿Quién más es de Córdoba? Yo vivo en Córdoba, pero ¿Dónde vives? Tuchín. Tuchín. Hoy. Sagún. Bien. La gente de Sagún tiene una identidad. La gente de Ayapel tiene otra identidad. Hay una expresión, no sé si todavía la usan en Ayapel, no sé si esta ocasión que Ayapel. Y en Ayapel, cuando uno dice algo, y tal vez esa persona cree que lo que uno está diciendo es exagerado, o no te cree por alguna circunstancia, tú le dices, este celular me costó 5 millones de pesos. La persona te dice, ¡chao! No te creo. No solamente en Ayapel. Pero yo es más contundente, no cree en
significar que lo que estás diciendo tú es que bueno, esos rasgos identitarios son los que definen la territorialidad. Y esa territorialidad es lo que nos hace decir: yo soy sanjuezano, yo soy sagunense, yo soy tuchinera, Yo no soy yo soy cordillera. Eso es lo importante y lo interesante de lo que estamos hablando. Pero ¿qué nos define como tal? La historia, la microhistoria. La historia que se vive en San Juan, que se vive en Sagún, Chimón, Palmito, Corozal, es distinta. Y en la variedad es lo que, en la sumatoria de todas esas, es lo que construye la territorialidad o la idea de región. Nosotros somos una región, en el sentido de Sucre. Es una región, es un territorio. Pero Sucre está dividido como departamento, de división política. Sucre está dividido en... No, pero hablando de regiones. Pero dilo sin timidez, en subregiones, ¿no? Y cada subregión... Con municipio. Cada municipio tiene un pueblo. Pero el hecho de que... ¿Cuántas subregiones hay acá? ¿Saquen la cuenta? No te van a hacer así. No por municipio, sino por... Dijiste que hay 5 subregiones. Montes de María. Montes de María, El Golfo Corrosquillo, Sabana. Abajo que es. Sabana, San Jorge y La Jorge y Mojana. La Mojana. Son 5. Cada subregión tiene un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es un territorio distinto. El pescado que nosotros consumimos en Morrosquillo no es el mismo Boca Chico que consumimos en San Jorge o La Mojana. Y la manera de prepararlo es distinto porque los ingredientes que tenemos también son distintos. Eso nos hace diferentes, pero nos da una identidad. Y esa identidad, que es lo que ahorita les decía, nos hace ser lo que somos. No sé si tienen alguna pregunta. Como dije, no vine a hacer un monólogo, vine a generar una tertulia. Entonces, en la tertulia participamos todos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que anotar? Cualquier cosa que quieran decir respecto a lo que ustedes consideren que es la identidad del territorio donde vienen o que han visitado en algún momento de su vida. Y que crean que es digno de compartir bajo el tema de la identidad de lo que estamos hablando. Así esté hablando yo de San Juan, yo no quiero circunscribirme a San Juan, sino también hacer partícipe de su conocimiento del territorio que ustedes vienen. ¿Van a decir algo? Bueno, particularmente, yo no nací en Córdoba, pero mi familia paterna allá. Y en el colegio me tocó hacer un libro acerca de la historia de Córdoba. Y esa identidad me identifica como libros, palabras. Y en Córdoba lo tradicional como en toda la costa del Córdoba. La diferencia que me identifica es la forma de bailar. Acá es un poco más suave y allá es como más rápido, más sabroso. Más cadencioso. Más sabroso. Y sobre todo la historia de Yapé, que es una historia que vale la pena conocer. Ya tendrán la oportunidad en el futuro de mostrarle a sus compañeros, que se emocionan. Ahora tuvieron un espero cuando estabas hablando de Sí, sí. eso es lo que te emociona de saltar lo que te hace ser. Incluso detrás de todo esto, que son palabras muy bonitas, que llevan a recuerdos muy bellos, incluso desde como lo cuenta también Fran, es que detrás de todo eso hay una investigación. ¿Cuántos años llevas recopilando e investigando acerca de tu municipio? Te voy a contar esta historia. Yo me gradué en el año 2001 como economista de la Universidad de Cartagena. Yo regresé a San Juan y me di cuenta que había una falencia, había una ruptura en ese momento entre lo que el conocimiento de un pasado remoto y la historia reciente de San Juan. Entonces estaban generaciones que eran extraviadas, no tenían una identidad definida. Empecé un proceso de investigar de manera informal, por así decirlo, algunas de las cosas que a mí yo consideraba que eran las más importantes. En esa época
pero ya empezaban, fue en el año 2000, pero ya se empezaban a partir de unas comunidades virtuales, como en ese momento era MySpace, ofrecían la opción de crear grupos. Y yo creé un grupo que se llamó Sanjuez en línea. Era muy limitado porque solamente podían ver las publicaciones quienes fuesen miembros del grupo. Pero uno los invitaba y ellos se unían así como en Facebook, pero era muy limitado. Ahí empecé a escribir cosas. Empecé a hablar con personas mayores, a escribir biografías, a recopilar fotografías principalmente, porque la foto tiene un efecto más contundente en la memoria. La foto te lleva un viaje automático al pasado. Es más, yo siempre he dicho que la foto es más interesante que un video, porque el video te lleva, la misma imagen te lleva, pero la foto hace que tú te quedes en la imagen y empieces a recordar a partir de esa sola imagen otras cosas que el video hace que tú vayas pensando en las que van pasando y no en lo que recuerdas. Empecé a recopilar esas fotos y me di cuenta que tuve una acogida bastante buena, se generaban debates y todo eso. Y la gente de San Juez no tenía plenamente identificado qué era lo que lo hacía ser sanjuezano, sobre todo las generaciones de ese momento. Al ir avanzando en ese proceso, me di cuenta que la gente se interesó mucho en el tema, sobre todo la gente joven. O sea que había una necesidad, la gente estaba ávida por conocer qué era lo que lo precedía. Ese grupo duró aproximadamente 6 años y en el 2007 yo me entero porque sale en Facebook y yo creo mi cuenta Facebook y en el 2008 cuando ya uno empieza a cacharrear, como dicen, veo que hay una opción que dice crear grupo. Hotmail había cerrado esas comunidades virtuales y yo creo el grupo Sanjuezanos Conectados. Ahí ya hay una mayor interacción, la dinámica del grupo o de la red era distinta y eso me dio la posibilidad de lo que había hecho en el grupo anterior, poder hacerlo y montarlo de mejor manera, porque podías crear un álbum, podías crear varios álbumes por temas, personajes, fotografías, lugares, y no como las... Y no eran lugares, discúlpame, no eran lugares como se ven actualmente, sino fotografías de otras épocas. Exacto, entonces la ventaja de que fueron saliendo los celulares con cámara y las cámaras digitales, entonces algunas personas que tenían para ese momento acceso, porque no era tan fácil tener en ese momento, y ahora con los celulares es mucho más fácil, pero algunas personas empezaron a tomar fotos de las que ya estaban publicadas antiguas, a hacer la misma toma ahora digital. Entonces se generó todo un proceso evocador a partir de una imagen que se había recuperado, pero que en ningún momento, y esto es como una crítica que voy a hacer, el Estado, que es quien debe asumir ese rol, lo hizo. Y yo empecé a hacerlo. Ya el grupo tiene 10 años. 10 años. Cumple este año. Cumplió en mayo de este año 10 años. De haber mantenido un grupo 10 años bajo ¿Qué ha ese... crecido? ¿Cuántas personas tienen ese grupo? Esta mañana tenía 5.766. Bueno, y los que quieran aprender y conocer un poco también están invitados. Pueden ingresar en Facebook, Sanjuezanos Conectados con Facebook y darle unir al grupo. Y ahí van a ver una cantidad de cosas que de seguro les va a llamar la atención, porque no solamente son cosas de Sanjuez, hay cosas que, como de pronto tenemos muchas similitudes, van a disfrutar igual de lo que está en el cuerpo. Bien, en ese sentido, en estos 10 años lo que se ha logrado es la apropiación social del, uso mucho una frase, el ser sanjuezano más allá del gentilicio. Eso se ha logrado. En 2005, conversando con un amigo, siempre a San Juez, como a muchos pueblos, lo identifican algunos hechos, personajes, situaciones, manifestaciones culturales. San Juez hay una canción y hay una manifestación cultural y unos personajes contenidos en una canción que nos identifican.
que es, ¿han escuchado hablar de Calixto Ochoa? Sí. ¿Qué saben de Calixto Ochoa? Que eres compositor. ¿Qué más? ¿Qué más? Papá de Rolando Ochoa. El papá de Rolando Ochoa. Bien, Calixto Ochoa, muy bien, claro. Calixto Ochoa perteneció a una legendaria agrupación, de hecho la agrupación musical que más impacto ha tenido en la música tropical en la historia de Colombia y el Caribe. ¿Han escuchado cuál fue esa agrupación? De pronto sus papás o sus abuelos les pueden hablar de una agrupación muy, de hecho muy cincelejana, con un nombre muy alegórico al ser cincelejano. Los corraleros de Majagual. ¿Cómo? Los corraleros de Majagual. Los corraleros de Majagual. Bien, Calixto ya pertenecía a esa agrupación. En el año 1960 aún no existían los corraleros como tal, pero ya ellos se reunían y hacían sus encuentros. En uno de esos encuentros, Calixto Ochoa va a San Juan y se inventa una canción a partir de lo que desde su concepción y creatividad y narrativa y desde los imaginarios del campesino de esa época logró componer una historia o crear una historia, componer una canción a partir de una historia de cómo un campesino relacionaba o identificaba una bombilla eléctrica y creó una canción emblemática que se llama Compañene. Muchos la conocen también como Calabacito Alumbrador, pero el original es Compañene. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Sí. ¿Sí? ¿Ya has escuchado esa canción? Eh, ¿Qué dice la canción? No me digas bueno, cómo la cante. ¿qué dicen? Sí. ¿Cuál es el tema? O sea, no muy bien me acuerdo, pero sí la he escuchado y tiene un ritmo muy, o sea, no sé, muchos lo asocian como que un sonido muy aburridor o algo así por el estilo, pero en sí de las letras no me acuerdo casi. Pero has Pero sí, escuchado algo. sí. Bien, eso era una historia que todo el mundo tenía en San Juan. Más, hay muchos pintoresquismos asociados a eso. No sé por qué te dijeron que no tenía un sonido aburrido. que tenía un Porque, sonido o sea, relacionan ese tono, lo relacionan como que, ay no, qué canción aburrida. Porque ahora todo en día es como que tienen... Pero esa es la percepción de la nueva generación. Sí, exacto. Bien. Todo el mundo en San Juan sabía de esa canción y de esa historia, pero nadie, teniendo a Calixto Ochoa aquí en Sincelejo, nadie se le había ocurrido, por así decirlo, ir a hablar directamente con Calixto para ahondar un poco más en el tema de la canción. Entonces, eso fue en el año 2005. Yo me hice esa pregunta, pero si tenemos a Calixto aquí, no vamos y hablamos con él. Yo hice los contactos y fui y le hice una entrevista. Yo le iba a hacer una sola pregunta, que era que me describiera cómo era físicamente el personaje. Porque existe una idea, o hay una iniciativa, la hubo en ese momento en San Juan, de caracterizar al personaje a través de un momento, de una estatua. Yo iba con la idea de que él me describiera físicamente al personaje. Cuando estoy allá, y Calixto me recibe de una manera tan agradable, me doy cuenta que puedo ahondar mucho más sobre la historia y le hago una entrevista pues, más extensa y el tipo me da una información pero señor gásmica fue cuando el tipo me estaba hablando de acuerdo a lo que a mí me gustaba el tema cultural era una sensación deliciosa porque era precisamente lo que yo estaba buscando, era entregarle luego de la entrevista a los sanjuesanos una historia para que ellos comprendieran totalmente todo el proceso y pudieran luego decir con mayor, incluso con mayor altivez, yo soy sanjuesano. Y si tú dices soy sanjuesano, tú estás generando una identidad y estás logrando que se arraigue lo que tú eres a partir del pasado, reflexionando sobre el presente, pero pensando a futuro. Cuando el tipo me da esta entrevista, yo la termino, se publica en un periódico y eso generó un interés en las nuevas generaciones por ese tema porque era un tema que había sido malinterpretado cuando ya Calixto explica que consiste realmente que no era un roncho, que los sanjuesanos no eran los ronchos, sino que los sanjuesanos eran un pueblo progresista porque había sido pionero en el uso de la bombilla eléctrica
resulta que el que viene de afuera, que no conoce la bombilla eléctrica, es el que es un poco... Creo que no me gusta usar esa palabra, pero no estaba relacionado con la modernidad. Entonces eso en las generaciones nuevas generó un interés mayor sobre eso. Antes de la canción Calabacito existía otra, había existido otra, que también le había dado a los zampuesanos un esplendor desde el gentilicio. Pero esa era solo melodía, solo era música. Y esa es la cumbia zampuesana, no sé si la... Ahora alguien se me adelantó y puso el Calabacito, ahora debería ser lo mismo. La cumbia zampuesana es una melodía solamente, solo música. Pero la cumbia no trascendió tanto para Calabacito porque no hay una historia, no hay un anecdotario, una letra que maximice ese tema. Y todo el mundo conoce, incluso las generaciones actuales identifican la melodía y todo, pero resulta que nadie conocía, o nadie sabía quién había sido el compositor. En ese proceso de reflexión que yo tuve, ustedes saben, Baila mucho. sí, ustedes saben que esa es una de las 3 canciones colombianas que más versiones tiene en la historia. Era musical de Colombia. Sí, yo me di cuenta de que esa canción era muy reconocida porque yo tengo un primo que él es de Estados Unidos y cuando vino a Colombia, él lo primero que se le metió en la cabeza era que le compraran un acordeón, y cuando se la compraron ya se sabía la canción. ¿Y él dónde vive? ¿En qué estado? ¿Texas? Texas. Porque hay mucha cercanía con México. Y con México hay una conexión directa con el tema de la gente. Como viste, con otras sitios eso. Como de un país a otro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a reflexionar sobre el tema de la cumbia y me doy cuenta que las nuevas generaciones identificaban la melodía, sabían de la melodía, pero no sabían, no conocían quién era el compositor. Entonces yo me di cuenta que habíamos sido injustos, porque el compositor nos dio a conocer con el gentilicio, dándole el título a su canción, no sabíamos quién era él. Eso me parecía muy injusto, incluso doloroso. O sea, y el señor murió, ya había muerto en el año 2002, cuando su deseo fue que lo enterraran en San Juan. Usted vivía acá en Cincelejo y allá se le hizo el rito y todo. Y en esa reflexión yo le decía, que yo tuve con respecto a la identidad y a la historia y a la cultura, yo planteé a las autoridades de ese momento que la biblioteca municipal llevara el nombre del compositor, que es Joaquín Betín. Entonces había en ese momento unos concejales, unas personas que empezaron como a Apoyar el tema de la cultura. luego después de eso, pero en ese momento no querían hacerlo porque entonces decían que en su erudición decían que Joaquín Betín, como autor de la cumbia sanjuesana, no se relacionaba con la biblioteca de cultura. Entonces yo les decía, mire, ustedes saben, y les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes conocen quién o han escuchado hablar de John Lennon? ¿Quién fue John Lennon? ¿Sí? ¿Ya han escuchado? Cantante inglés. Un cantante inglés que perteneció a un grupo famoso. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Beatles. Todo el mundo sabe. Muy bien. Entonces, a una de esas personas que me dijo que no había relación entre Joaquín Betín y la biblioteca, yo le puse un ejemplo. Le pregunté, ¿cómo se llama el aeropuerto de Liverpool? Liverpool es la ciudad de donde era John Lennon, donde eran los Beatles. Y resulta que el aeropuerto de Liverpool se llama John Lennon. Y John Lennon no era piloto de avión, no era dueño de una aerolínea, no fue piloto tampoco de guerra que defendió a los ingleses de los nazis, ni murió en un avión, ni se inventó un modelo, nada. Pero los ingleses, el primer mundo, le puso el nombre de John Lennon, un músico asociado a unos momentos de su vida a cosas negativas, le puso el nombre al aeropuerto. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros en San Juan? Que había una relación directa. Entonces, ¿eso a qué se debía? De que la gente no había hecho las reflexiones sobre el significado que tiene realmente la cultura para la identidad y cómo desde la institucionalidad,
digamos, administración municipal o alcaldía, puede jalonar procesos para potencializar la idea. En ese proceso se lo han logrado muchos avances, pero las redes sociales han servido muchísimo para eso. Tratemos en lo posible de, cuando entremos nuevamente al Facebook, y los que están ahora con el celular en la mano, a veces uno quiere compartir una foto nuestra, una selfie. Hagamos el ejercicio de tomarnos una selfie con algo detrás, es decir, que el protagonista de la selfie no seamos nosotros, sea lo que está detrás, pero que eso que está detrás tenga un contenido cultural histórico. Se van a dar cuenta que además de los me gustas, alguien les va a hacer un comentario sobre lo que está detrás. Hagan el ejercicio, tómense una foto en la Plaza Majagual desde abajo, que salga El techo. ese techo que tiene. Bueno, a ver qué les van a decir. Bueno, particularmente yo llegaba al Valledupar, a la casa de Juan Iñate, y tuve la oportunidad de quedarme en la casa de él. Y en el cuarto donde tiene todos los cuadros de honor, de los representantes, yo me acompañé la subpública. Y muchos de mis compañeros de colegio, jóvenes, que me dicen, eso pasa de moda. Entonces, oye, estuviste en la casa de no sé qué, ¿y cómo es? O sea, todos esos premios, ¿dónde los ganó? Si los ganó, ¿cómo es? Se quedaron sorprendidos. Es que eso genera, cuando una persona joven, alguien de 14 años, por ejemplo, ustedes saben cuál es la canción El Serrucho. ¿Saben? En esa canción hay acordes de la cumbia sanjuanina. Sí, Hay hay. acordes de la cumbia sanjuanina en esa canción. Eso demuestra que la canción sigue vigente, que el ritmo. Ya la quitaron de YouTube. Sí. Cuando esta jovencita dice que la gente empezó a preguntarle cosas, ustedes de la misma generación, es porque ellos, de alguna manera, la curiosidad los seduce. Y Jorge Oñate, no sé, ¿a usted le gusta el vallenato? Sí. Me encanta. De hecho, mi familia, mi abuelo canta vallenato y tiene un grupo de Pero vallenato Oñate hace importante. mucho rato que no pega una canción y lanza un CD. Sin embargo, la gente, lo que ella dice, tu abuelo es Cantante en Corozal. tu abuelo. Sí. Se convierten en referentes. Ciertos personajes, cierta época, cierta manifestación cultural, cierta música, cierta canción se convierten en referentes. Y de pronto cuando tu abuelo está en una parranda o está contento o está compartiendo con amigos, él seguramente tiene una canción. Y es la canción que siempre canta. Ese referente, eso lo produce cuando tú te conectas desde el territorio con la cultura o con un evento en especial que te hace maximizar eso que tú eres. Así la canción sea de otro lado, pero hay una canción, por ejemplo, de Carlos Oñate, para usar un personaje, que se llama Mi novia y mi pueblo. Cuenta la historia de que el tipo viene al pueblo de afuera y va a buscar a la novia, entonces se da cuenta y llega que la misma torre de la iglesia y tal, y no sé qué, hace un recorrido mental en la canción. Cuando yo era más joven, y yo regresaba de la universidad, entonces con unos amigos que estaban también por fuera, cuando llegábamos nos encontrábamos, no había ni celulares, sino una grabadora así. Entonces poníamos la canción Mi novia y mi pueblo, porque regresamos al pueblo y vamos a ver y encontramos a la La canción me dejamos. encanta él. Está todavía ahí. Eso se convierte precisamente en una muestra de lo que significa ser de un territorio. Yo dije que no iba a ser un monólogo, pero parece que lo Se estoy haciendo. identifica. Y te iba a decir algo ahorita que Bien, yo quiero que ustedes me digan algo, que ustedes comenten algo, que ustedes reafirmen o refuten lo que yo estoy diciendo, para generar debate, porque si no, seguiría haciendo monólogos. Bueno, ahí tengo una pregunta que una vez que fui a San Juez me llamó mucho la atención y creo que te lo pregunté después o lo hablamos antes.
sé si es que es mi idea, me lo estoy imaginando, me lo he imaginado por mucho tiempo, pero tú me comentaste, creo yo, que tú estabas detrás de todo ese movimiento. O yo me lo imaginé, no sé, pero siempre te ha asociado con que eso se logró gracias a tu intervención. Sí, allá en el año 1971 se empezó a organizar un evento que se llamó Feria del Sombrero Volteado, en el año 71. Yo no había nacido, para aclarar que no sé. Joven, Era por joven. ahí, Y duró haciéndose 7 u 8 años aproximadamente. En el año 2004 se retoma la idea de organizar ese evento, pero ya para esta época los apoyos son mucho mayores, es decir, ya hay una ley general de la cultura que de una u otra manera condiciona o obliga a las administraciones, al Estado, al municipio, a invertir recursos en la cultura. Entonces se empezó a dinamizar de mejor manera esa idea que se había tenido en los años 70. Como las generaciones actuales son muy visuales, somos, no incluyo porque ya todos pertenecemos a ese mundo. Conversando con el presidente de la Junta que organizaba en ese momento, en el año 2008, y luego de que se había construido el segundo piso de la biblioteca, ya se llamaba Joaquín Betín. Sí, había un espacio bastante amplio y de impacto visual suficiente para que se empezara a mostrar lo que la feria quería lograr, que era la apropiación del tema cultural asociado a la tabla blanca o al sombrero volteado. El sombrero volteado no es exclusivamente de San Juez. Eso de pronto ustedes de Tuchín sabrán. En Tuchín se confecciona mucho más sombrero volteado que San Juez, pero la estratégica ubicación geográfica la tiene San Juez sobre un eje vial nacional, es decir, tú para Medellín, vas para la villa, tienes que pasar por San Juez, no tienes que ir para Tuchín, ni para otros pueblos. Entonces se aprovechó esa estratégica ubicación para mostrar una identidad y el producto que en el año 2004 se había declarado símbolo cultural, patrimonio de los colombianos, que es el sombrero volteado. Entonces se unieron todas estas circunstancias y se reorganiza el evento y empieza a mostrarse. Entonces yo le decía al presidente ya en el año 2008, el presidente de la Junta Directiva de los eventos, que se podía empezar a usar el espacio público, por así decirlo, para que la gente se conectara con esa esencia, no en la coyuntura del evento, sino que permaneciera. Aún en la actualidad todavía están algunas pintas del sombrero volteado en la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Ya el joven que va creciendo, nueva generación, va entendiendo que hay una relación directa entre el ser sanjuezano y la caña flecha. Independientemente de que no sea necesariamente el sombrero, porque la caña flecha tú puedes hacer muchas cosas, el tejido es lo que... Y el tejido se relaciona directamente con la creatividad de los senues, porque ellos no solamente hacían sombreros. Exactamente. La cestería, es decir, el sombrero volteado se deriva de la técnica en que ellos para recoger el maíz hacían o confeccionaban cestos, canastos. Entonces todo eso hay una relación directa con ese proceso. Aprovechar ciertas circunstancias para maximizar, como dije ahorita, el contenido, ese identitario que tenemos, es una de las, digamos, de los retos que tenemos actualmente estas generaciones para no perder esa identidad. A mí me duele cuando en cierta ocasión yo compartí en el grupo de sanjuezanos la canción de Serrucho. Y yo puse en el escuchen del minuto tal al minuto tal, y ahí era donde sonaban los acordes de sombrero volteado. Yo en ningún momento puse que esa era la canción de Serrucho. Y dice un muchachito, escribe, porque tenía 16 años, que para él esa canción siempre será el Serrucho, que eso no la cumbia ni por ahí. Pero la canción, no sé música, ¿cómo se llamará eso? El eje rítmico, el motivo rítmico lo da es los acordes de la cumbia.
Entonces imaginen, si uno empieza a dimensionar la importancia o la relevancia musical que tiene la cumbia, que originó una canción que puso de moda un ritmo, porque potencializó como el reggaetón. Ustedes vean cómo, si uno empieza a conocer eso, le da la importancia que se merece realmente desde el pasado, desde la mirada hacia el pasado, lo que ahora son. Eso es lo importante de la cultura. Y eso es San Pues. Hablar de San Pues también es conocer esas historias. Es conocer, por ejemplo, que ha tenido protagonismo en las distintas épocas de la historia de este país, desde la colonia, la independencia y la república, así como otros pueblos, pero hoy estoy hablando de San Pues, por ejemplo. En el año 1766, aquí mi amigo va y sonríe maliciosamente, puede ayudarme en eso. En el año 1766 hubo un personaje de origen sanpuesano que lideró una sublevación independentista. No fue una revolución, pero sí fue una sublevación. ¿Qué es lo notable de la historia? ¿En qué año fue la independencia? ¿O qué año dicen los libros que fue la independencia en Colombia? ¿Cómo? ¿Cómo? 1810. Muy bien. ¿Cuántos años atrás a 1766? Y cuando uno estudia la historia te dicen que los antecedentes o las causas inmediatas de la independencia en las colonias de América fue la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa fue en 1789. Pero resulta que en San Pues, antes de la Revolución Francesa y antes de que Nariño tradujera los derechos, hubo un intento independentista de una persona nativa, de una persona con genes zenúes. ¿Qué indica eso? Que el tema de conceptos como la libertad o la emancipación lo tuvo alguien de acá anticipando muchos años a lo que fue la causa inmediata de la independencia de las colonias, que fue la Revolución Francesa en 1789, el 20 de julio de 1810. Ese hecho ubica a San Pues en el mapa histórico de América, del continente, como uno de los pueblos precursores de intentos emancipadores. Eso le da a San Pues un valor agregado histórico. Eso fue en 1766. Luego en 1812, pero desde la otra orilla, después del 20 de julio de 1810, hubo una contrarrevolución que se llamó la Revolución de los Curas, que eran unas personas lideradas por unos sacerdotes que estaban en contra de la independencia. Los sacerdotes, los curas, eran más adeptos a los realistas, que eran los españoles, y nosotros éramos los patriotas, o sea, los que queríamos independizarnos. Bueno, San Pues fue protagonista también desde la otra orilla apoyando a los realistas, pero eso se convirtió en un punto de inflexión en la historia de este territorio porque ubicó a San Pues, Chinú, Sincelejo y Corozal en el mapa de esa década de 1810 y 1819 como un punto importante de la dinámica independentista. Ya terminando el siglo XIX y comenzando el XX hay un evento muy importante en la historia de Colombia, que es la Guerra de los 1000 días. El final de la Guerra de los 1000 días no ocurre realmente, como dicen muchos libros, que fue en Ciénaga Magdalena. No, fue en San Pues. Pero eso los libros de historia no lo dicen. Eso lo descubrí a partir de conversaciones que yo tuve con gente mayor. Y lo corroboré cuando hice una investigación y me remití a unas fuentes primarias en Bogotá, en la Luis Ángel Arango, donde estaban descritos los hechos que eran especulación o eran romanticismo de provincia en San Pues sobre ese acontecimiento. Entonces, vemos cómo pueblos, como San Pues en este caso, han sido protagonistas de la historia y se convierten en referentes. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes conocen Cincé? ¿Nunca han ido a Cincé? ¿Tienen familia en Cincé? ¿Qué saben de Cincé? ¿Cómo? Tierra ganadera. Ganaderas, ¿sí o no? Hacen corralejas, hacen fiestas del socorro. Pero hay una canción que, así como la cumbia sanpuesana,
la tiene Cincé y es muy emblemática. Incluso es mundialmente más conocida que la cumbia sanpuesana porque ha salido hasta en Los Simpsons. ¿Saben cuál es? Es una cumbia muy famosa. Es la que siempre cuando hay delegaciones que van a los Olímpicos o a eventos deportivos y culturales siempre suena. Una cumbia famosísima. El compositor está vivo. Nada. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra rojo aquí? ¿Cuál es? Usan en la provincia. Colorado, ajá. La pollera colorada. La pollera colorada es otra canción que identifica a Cincé. Así como Sampués tiene la cumbia sampuesana, Cincé tiene la pollera colorada. Y les digo aquí, a Cincelejo, ¿qué lo identifica? ¿Qué canción la identifica? A Cincelejo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amigo Iván? Fiesta en Corralejo. Esa es la canción que identifica a Cincelejo. ¿Cuál identifica a Corozal? Corozalera. ¿Cómo? La señora de esa es. Noches Corozaleras. ¿Cuál identifica a Yapel? Hay varias, pero hay una que se llama Mi Lindo Ayapel, muy famoso. Y así hay muchas canciones. Las canciones se derivan del territorio. Y el territorio, ¿qué soporta el territorio para que exista? ¿Qué soporta un territorio para que exista? Para que sea la cultura. O sea, nosotros no podemos ser, yo no puedo ser sanpuesano o cincelejano desligándome de la cumbia sanpuesana o desligándome del helado que ¿sí o no? O desligándome del bollo, o desligándome de que me digan la tierra de Calabacito Lumbrador, o que me digan la tierra de donde más hacen muebles. Eso es lo que en la actualidad nosotros debemos ser cuidadosos cuando salgamos. Si ustedes se consiguen un trabajo en Barranquilla, me preguntan, ¿tú de dónde eres? Ah, yo soy de Cincelejo. Ah, sí. Y tú conoces la historia del Yo Arroyo y la Plaza Majagual. ¿Ustedes qué le van a contestar? ¿Ustedes conocen la historia del Yo Arroyo y la Plaza Majagual? ¿Cuál es el promedio de edad de ustedes? ¿20? 17. Bien. Ustedes saben que es la Plaza Majagual. ¿Todos han ido a la Plaza Majagual? Sí. Pero digan sí. Y saben o tienen idea de alguna relación que existe entre la Plaza Majagual y el Yo Arroyo. No, ninguna. Canciones les menciona en la Plaza Majagual. Sí, ¿cómo es el saludo? ¿Cómo es? En la Plaza Majagual. En la Plaza Majagual, sí se ve. En 14 canciones, el Yo Arroyo menciona la Plaza Majagual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la menciona? No tenía la mamá que decir, ¿no? Pero especulen y lo digan, no tengan miedo en decir. Por ejemplo, si ustedes están en Cincelejo, son de Cincelejo y van a pasar vacaciones a la villa. Yo creo que sí. Y por alguna circunstancia cuando vienen acá a Cincelejo, algo le pasa y ustedes dicen, se persignan y hacen un comentario alusivo a milagroso. Cristo la villa, tal cosa. Algo así le pudo haber pasado al Yo Arroyo. Resulta que el Yo Arroyo vino a parar por unas circunstancias muy especiales en el año 1969 acá, tenía 14 años. ¿Y dónde vivió? En las inmediaciones de la Plaza Majagual. Eso logró que el Yo se conectara con la idiosincrasia y las dinámicas socioculturales sabaneras. Como él era cantante, él veía cómo era el modo vivendi de la gente de acá y le gustó mucho, él era cartagenero. Cuando él se hace famoso,
y en algunas de las canciones que él compuso o en las que cantaba, donde iban acordes o iban ritmos, melodías asociadas al porro o al fandango, él instintivamente lanzaba ese saludo. Lanzaba el saludo. Si hay una canción que de pronto él estaba cantando y le recordaba por alguna circunstancia, le recordaba cuando él vivió aquí, porque eso lo escuché yo en una entrevista, él enseguida decía, ¿la pasa más agua? ¿Por qué? Porque él se sentía en ese momento que estaba cantando, que estaba en su época, La Plaza Manuel, una época de niño en La Plaza Manuel. ¿Qué logró eso en el York? ¿Qué logró que eso se diera en el York? La conexión con el territorio, nada más. Y miren que hay una interpretación que él hace en Londres de una canción de A mi Dios todo le debo. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? Ay, mi Dios bendito le debo. Él está cantando esa canción en Londres. Y allá, cuando llega al pedazo de la canción, él menciona Sincelejo en Londres. O sea que él allá, estando allá en el primer mundo, atravesando el Atlántico, todavía se siente conectado con Sincelejo. Y lo dice. Por eso les digo, cuando ustedes salgan y les pregunten eso, tengan una idea, porque eso les va a dar un valor agregado a ustedes. No a yo, que la pasa más mal, a ustedes. Entonces te va a decir, esta persona está siente realmente su territorio, tiene identidad, está arraigado lo que es, de dónde es. Y eso es lo que después uno termina comprendiendo en por qué uno es así. ¿Por qué me gusta el porro? ¿Por qué se baila, o yo bailo fandango o porro de esta manera y no de la otra? Porque estoy secando en Ayapel. ¿Por qué lo bailo de esta manera y no de la otra? Porque estoy en Ayapel. Esa es la identidad. Y eso es lo que nosotros no debemos perder nunca. Porque eso es lo que nos hace distintos. Algo que decir, a ver. Una pregunta que le hacía a Fran. La Cruz de Mayo. En ese aspecto, yo creo que si no es mucho abuso, yo podría decirle a mi amigo que le explique. Si me preguntas algo de San Juez, yo tengo más autoridad para decirte. ¿Cuál es la pregunta? Sobre la Cruz de Mayo. Mi amigo Iván es también un gran entusiasta, estudioso de la cultura y de la historia de Sincelejo. Entonces, junto con él, les voy a contar esta historia, porque él se las cuento más bien sobre un grupo que él tiene en Facebook, que se derivó de una conversación que tuvimos con respecto al grupo que yo tenía en San Juez. Cuéntele eso, por favor, y luego trata de contestar. Ustedes conocen la Cruz de Mayo de ahora. Sí. Esta es la Cruz de Mayo de antes. Hace poquito en Sincelejo Noticias publicaron fotos mías de los calles. Esa era la Cruz de Mayo de antes. La casa que está en la esquina de la Saber vieja. Sí, esa es la que queda frente a la bomba. Era frente a la bomba de gas que está ahí arriba, ahora es diferente. Ahora hay Por San Carlos. una glorieta que nadie respeta la glorieta. Porque Sí. nadie daba vuelta como debe ser. Bueno, eso son cosas de pronto de la cultura que dice el querido hermano Fran. Pero yo hasta ahora estoy investigando sobre la Cruz de Mayo porque me llegó esta foto. A mí me llegaron como 10 fotos en estos días del parque de Sincelejo. La gente que sea de aquí de Sincelejo no conoció el parque de Sincelejo, no se acuerda o no sabe, son 7 años que tienen ustedes, que al lado de la iglesia donde está la fuente ahora mismo, ahí había una calle. Sí. Desde las vacas hasta la Cruz de Mayo, eso era una sola calle. Y eso del parque cuando lo remodelaron, destruyeron, acabaron con la calle. El parque Santander antes, a mi gusto, era mucho más bonito. Había un kiosco que era una cafetería y un kiosco que era de venta de útiles escolares. Porque a la vuelta quedaba el Panamericano. Ahí vendían las Mercedes. O las Mercedes antes del Panamericano. O sea, él mencionó a Antonio Nariño. Pero
Resulta que había un señor que se llamaba Juan de los Monteros, oriundo de aquí de Sincelejo. La mamá en esa época tuvo, por decirlo así, un desliz, tuvo un hijo, se fue para Cartagena y en Cartagena se conoce como un señor apellido de los Monteros que adopta al niño y le da el apellido. Resulta que ese señor de los Monteros, Antonio de los Monteros en Cartagena, era un español que trajo la primera tipografía a América del Sur, por decirlo así. Y este señor Juan de los Monteros era amigo de Antonio de Nariño y fue la primera persona que imprimió los derechos del hombre que había traducido Antonio Nariño en Colombia, y era de aquí de Sincelejo. Y muchos no lo sabemos. Yo me vine a enterar de eso hace un mes más o menos que estoy buscando quién era Juan de los Monteros. Sin embargo, a Juan de los Monteros lo ponen preso en Santa Fe de Bogotá, lo mandan para Cartagena y ahí no lo fusilan, sino que lo ahorcan. Y Nariño sigue con... Nariño lo dejan preso en Santa Fe de Bogotá. Entonces, ¿en qué viene la relación? Es que tenemos que saber de dónde somos, de dónde venimos, como decía Frank, porque para poder ser algo tenemos que saber de dónde venimos. Porque por lo menos ustedes, yo por lo menos soy Iván Arrázola, yo vengo de Alfredo, de Ana María, de Miguel, de Sebastián, y de ahí para abajo, y de ahí para atrás. Sé que tengo ancestros cincelejanos, sé que tengo ancestros indios de Marroa, sé que por mi abuela tengo ancestros en Don Alonso, sé que por mi otra abuela tengo ancestros de Cartagena. Eso es interesante saberlo. Mucha gente dice, ¿tú para qué quieres saber eso? ¿No te da motivo de eso? Es que de allá vienes tú, de allá viene tu genética. Hay cosas que las personas de pronto dicen, uy, no me acuerdo de esto, pero nunca estaba ahí. ¿Cómo se hace? No sé. Pero somos un cúmulo de experiencias vividas por todas las personas que vienen desde antes, que están acá. Están acá. No, en verdad. La idea es que tenemos que saber de dónde venimos para poder saber dónde vamos. Fran dijo ahora de este señor que en 1760 y pico, 66, hizo la primera revolución en América. Yo una vez hablando con él dije, ese tipo era loco. Cogió y acabó con los españoles que había en San Juan. Y después con 40 y pico tipos arrancó y sigue para Cartagena porque mandaron a 100 y se los acabaron ahí en Arjona antes de llegar a Cartagena. Miren hasta dónde llegó, en Arjona. Ojo, en esa época no había la carretera, en esa época era monte y llegó hasta Arjona, allá donde lo pararon. Porque de pronto hubiera llegado a Cartagena y quién sabe qué hubiera pasado. Porque ese tipo de delitos arranca pie de aquí para allá porque va a libertad, quién sabe lo que hubiera hecho. Con las ganas que llevaba. Pero son cosas que hay que saber porque entre otras cosas la historia nos han tergiversado y nos han cambiado. San Juan era mucho más importante que Sincelejo. Corozal era mucho más importante que Sincelejo. Coyunturalmente la carretera pasó por aquí y la gente se vino de San Juan cuando la violencia de artiguista se vino para Sincelejo porque Sincelejo era un poquito más digamos, pacífico. A Francia le olvidó decir que en San Juan nació un señor que creó el primer banco, hubo contestación que era el banco de Sabana. Hemos oído hablar de Bavaria, ¿cierto? De la águila. A que no adivinan dónde salió la planta para que Julio Mario Santo Domingo, el papá, comprara la cervecera que compró en Aruba. El Banco Nacional de Sabana en Santo Santo. Necesitaban 200.000 pesos en esa época. 200.000 pesos. En la costa habían 5 bancos. Uno en de Sabana, uno en Cartagena, 2 en Barranquilla y uno en Santa Marta. A los 2 de Barranquilla fue y los 2 bancos de Barranquilla juntos no tenían los 200.000. Fue a Santa Marta y el Banco de Santa Marta dijo no. Vino a Cartagena, no tenemos esa cantidad de plata, pero el gerente del Banco de Cartagena le dice, vete a Sincelejo, que allá sí lo hace. Y vino al Banco de la Sabana y Arturo García le dijo, es
compró Bavaria y mire lo que es Bavaria. Entonces, nos ponemos a pensar y miren cosas pequeñas o cosas que de pronto un territorio aparentemente olvidado, miren todo lo que se ha logrado. ¿Quiénes son de Cincelejo acá? ¿Cuándo fue el incendio que acabó con medio Cincelejo? ¿No te acuerdas? Aquí, frente al edificio de la Caja Agraria, donde está la cafetería, que hay una cafetería abajo, frente a la caja, ahí había una casa de cine. ¿Sabes dónde queda el turismo de Morropilla? Frente. Es que yo sé dónde fue, pero no me acuerdo. No me Bueno, acuerdo. ahí había una casa de Arturo García, y de ahí empezó un incendio y acabó con medio Cincelejo. Y a partir de ahí, la gente de Cincelejo construyó hace poco casas republicanas que hay en el centro. A partir de ahí, la gente de Cincelejo dijo, tenemos que construir un hospital. A partir de ahí arrancó el Instituto Nacional Simulador. A partir de ahí se hicieron parques, a partir de ahí arrancó el ancianato. O sea, miren que una catástrofe, la gente de Cincelejo cogió la tomó como algo para poder surgir y para poder crear una mejor ciudad. Y eso es lo que nosotros de pronto estamos buscando, Fran y yo, con retomar la historia, con retomar lo que tenemos, lo que han sido las personas que vivieron en este territorio antes, todo lo que hicieron para nosotros no ser menos, para nosotros también impulsar y llegar y hacer y trascender. Es una cosa que en mi concepto personal es lo que venimos a hacer, a trascender. Y la raza de la nación murió, sembró un árbol, escribió un libro y todo bien. Eso dicen los chinos que debería ser. Todavía me falta el libro. Pero la idea es trascender. Profe, es como nosotros el año pasado, no sé si está mi compañero aquí o se fue, que nosotros teníamos que hacer era un reportaje sobre algo una problemática que estuviera pasando en Cincelejo. Entonces nosotros decidimos escribir sobre un parque que actualmente el alcalde lo remodeló, que fue en Los Libertadores. Entonces nos buscamos para ver la historia del parque, de que cómo había sido parque, y no sabíamos absolutamente nada y ellos me iban a inventar. Y la verdad es que, después me di cuenta que mi papá me empezó a contar la historia porque mi papá ya es un señor de edad y mi papá, se crió en esa parte de ahí y me empezó a contar historia. Entonces yo me di cuenta de que como teniendo la persona que me podía contar la historia, ni siquiera la había aprovechado. Y me di cuenta que en realidad eso nunca había sido ningún parque, sino que había sido un territorio, como una finca que había dejado una señora. Y eso se lo empezó, lo había donado para que se construyera la liga contra el cáncer y esas cosas que están alrededor de lo que había planteado. Bueno, eso es una muestra, como tú dices ahí. Lo que Iván y yo queremos hacer es reivindicar la memoria para hacer la reflexión a partir del pasado para las nuevas generaciones. Pero eso no se logrará si nosotros no nos reconectamos con el pasado. Es decir, si no comprendemos ciertas actitudes que nosotros tenemos, si no reflexionamos sobre eso, no podemos de pronto potencializar un talento que lo tenemos heredado pero que no lo oculta. Pero si comprendemos que mi bisabuelo era tal cosa y yo descubro que yo tengo cierto talento, yo comprendo eso y lo potencializo. Eso es muy importante. Mucha gente cree que es una tontería o perder el tiempo. Yo les digo que no. Iván y yo podemos decirle que no es perder el tiempo. Iván comenzó con el grupo hace casi 2 años y ahora tenemos posibilidades de trabajo adicionales por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nadie o muy poca gente se ha preocupado por exaltar eso que fuimos, por lo menos a través de fotografías usando la tecnología. Hace unos meses un amigo me envió una foto un domingo. Los domingos en Facebook son muertos.
ese día me envía un amigo una fotografía y me dice, ponla de una vez, sube. Era una foto de una casa. Domingo como a las 3 de la tarde. A las 7 de la noche tenía más de 100 comentarios y tenía 500 me gusta. Y era una casa vieja. La foto era una casa vieja. Pero resulta que esa era la casa. Era la que vendía chichas, vendía dulces, y que mucha de la gente, yo me incluyo porque yo alcancé a conocer esa casa. En otra época vendían útiles escolares y cosas así como quedaba el Panamericano o las Mercedes. Ustedes sabían que antes del Panamericano, del Colegio Panamericano del Centro, ahí funcionó el colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Y tú decías, qué trayecto tan largo. Bien, yo puse esa foto y esa foto generó en la gente un sentimiento de lo que era el Sincelejo de antes. Y a partir de publicaciones como esas ha despertado un interés en que Sincelejo vuelva a ser lo que fue. Porque es que el actual tiene muchas cosas que nos desestimulan. Anteriormente uno podía salir y no había riesgo de que algo te llevara por delante. Ahora tú sales y tienes que estar pendiente de que hay 400 motos. Porque hay ladrones. Antes uno se sentaba en la puerta de la casa sin reja. Porque ahora todas las casas deben tener reja. Te sentabas en esto. Es sabroso. Y todavía hay personas que lo hacen. ¿Cómo se le dice a él? Cultura. ¿Cómo se dice a lo que estoy haciendo? A mecerse, ¿cómo le dice? ¿Ah? No, ¿cómo le dice? ¿Cómo? Darse onda. Darse honda, con J. Yo no se sentaba a darse honda en una mecedora. Ya no se puede hacer eso. Entonces la gente pretende, o sea, la gente ahora quiere hacer eso, pero no puede. Pero entonces si se genera un proceso donde el ejercicio evocador haga que se convierta como en una epidemia en el buen sentido de la palabra, las costumbres de antes, tú puedes cambiar la historia. Si tú le muestras a una persona que antes la vida era de otra manera y era mejor, de manera inercial, esa persona hace una reflexión. El que quiere desviarse, hace una reflexión. Pero todo parte ¿de dónde? De atrás, del pasado. Secar. Hace 15, 20 años esto no existía. Esto aquí no existía. Los bloques. Esto no existía. Y yo creo, no sé, no conozco mucho la historia de Secar, que este tipo de espacios se están dando ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a una profe como Aleja o como Eliana, que han comprendido, creería yo, lo importante que es esto para la formación, para el desarrollo integral como individuos, como pertenecientes a un grupo social, y que tenemos una misión desde nuestros roles ejerciendo la profesión que escogimos. No es solo, sí, vamos a ganar una plata si me consigo un cargo, un nombramiento, un trabajo o desarrollo una idea. No, es algo que también va ligado a lo que somos como individuos, pero que pertenecemos a un grupo social. Por eso es que a veces hay gente que no entiende que ciertas expresiones vienen atrás, o sea, son del pasado. Hace poco yo publiqué un tema en el grupo sobre las cosas, las frases que se decían antes y que ahora no. Ahora son pintorescas o son exóticas. Sí, tienen mucha jocosidad. Por ejemplo, cuando un hombre seducía a una joven y cedía a ella y después el tipo se alejaba. ¿Cómo se le llamaba a eso? ¿Cuál era
esa acción, cuál era el nombre de la acción esa que ejercía el tipo sobre la joven. Que él, ¿cómo la identificaba la mamá de la muchacha? ¿Qué le decía? ¿Qué te pasó? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía a la tía? ¿Cómo? Te dejaste perjudicar. Un aplauso para él. Definitivamente, un aplauso, un aplauso. Te dejaste perjudicar. ¿Quién se deja perjudicar? O te perjudicaron. Yo les pregunto, ¿quién se deja perjudicar? Nadie. Y una mujer en ese sentido no se deja perjudicar. Ella está, En la novela de Biomara que hizo mucho esa palabra, mono arjona. bueno, te dejaste perjudicar. Y a veces todavía lo dicen. Todavía lo dicen. Mi pues. mamá todavía lo dice. ¿Tu mamá? Sí. Sí. Sí, tal cual. Eso Describiendo. no, y por ejemplo, si ve una muchacha joven, ya la perjudica. Dice así en serio. Todavía no. Bien, esas son cosas que uno empieza a reflexionar. Y uno comprende que era que de pronto la gente no tenía la manera de explicar realmente lo que eso significaba. Porque en esa época era un prejuicio. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. O porque tenían que estar casadas antes, por la iglesia. Eso ahí uno comprende cómo han cambiado las cosas. Y eso a uno lo hace ser más universal. Eso es muy importante. No sé, ¿ustedes tienen alguna otra frase, alguna otra, además de esa, que ustedes las ayude a entender qué tanto hemos cambiado? Luego de que